¿Preparados para ir a estas tres fechas a escala 1:18? Este es el inconfundible DMC-12 DeLorean de Hot Wheels de Regreso al Futuro 1, 2 y 3. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Y es que no me he podido resistir a traer la máquina del tiempo más conocida de la historia sobre 4 ruedas, y en este caso de la marca reina para muchos entusiastas, con una presentación en negro mate y esta imagen en la cara frontal de la parte trasera del DeLorean y sus icónicas marcas de fuego, junto al título de la franquicia y este texto que también aparece en la parte superior, esta vez sin imágenes y que ahora comentaremos. En los laterales vemos textos de recomendaciones de uso en varios idiomas con imágenes de la réplica en diferentes configuraciones, al igual que la parte trasera de la caja, con el coche entero de nuevo en 4 modos distintos y el texto conmemorativo de los 30 años de la primera entrega de la saga. Debajo vemos todas las licencias oficiales con más información que nos proporciona este fabricante, siendo esta primera presentación la primera caja de cartón fino que protege la segunda caja interior que nos interesa, con un diseño en negro mate a juego con la exterior, pero sin textos ni imágenes, siendo mucho más gruesa, con de nuevo el título de la franquicia y esta apertura tan chula en diagonal en los laterales, delimitada por el propio logotipo en plata brillante que me encanta. Así que en referencia al texto de la primera caja exterior, esta réplica del DeLorean con licencia oficial de la franquicia sigue siendo la más completa que hay en el mercado a escala 1:18 hasta la fecha. Y lo digo porque si levantamos este primer nivel del corcho con de nuevo el corte en diagonal, podemos ver todos los complementos necesarios para simular el modelo tal y como aparece en las 3 películas, con hasta 6 configuraciones que veremos durante la review, junto a los 2 logotipos en relieve de Hot Wheels y Back to the Future en las esquinas, así que vamos a por los datos curiosos. Y es que esta trilogía aquí en España se tituló Regreso al Futuro, siendo en Hispanoamérica Volver al Futuro, a diferencia del título original que todos conocemos de Back to the Future, con las 3 portadas de la trilogía realizadas por el artista Drew Struzan, con numerosas presentaciones icónicas como la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones o Harry Potter. Y es que junto a Michael J. Fox y Christopher Lloyd como protagonistas, entre muchos otros personajes relevantes de la saga, Back to the Future ha conseguido seguir despertando pasiones, ya que el universo que hay en torno a esta trilogía es muy extenso, empezando por la propia banda sonora con la magnífica música instrumental de Alan Silvestri y varias canciones icónicas, junto al incesante merchandising relacionado de todo tipo, pero sobre todo del DeLorean. Y es que imaginaros por un momento tener que hacer el merchandising de una nevera que fue en un inicio el desacertado dispositivo temporal que se eligió en vez del DMC-12. Así que mirad la suerte que tenemos con la infinidad de réplicas del famoso coupé a varias escalas más pequeñas muy interesantes, siendo la 1:43 y la 1:64 de las más extensas, con ediciones especiales y exclusivas, y como no podía ser de otra manera, también veremos algunos ejemplares de diferentes fabricantes al final del vídeo a esta última escala, no doy más pistas. Pero también hay versiones más grandes como esta preciosa réplica a escala 1:6 ya montada alucinante, o esta otra que se monta por fascículos a escala 1:8 realmente impresionantes, con detalles increíbles, logradísimas figuras a juego y complementos exclusivos incluidos en ambas, al igual que la réplica 1:8 que vimos en el anterior vídeo, sin dejarnos las temáticas de slot y RC, con varias configuraciones disponibles de nuevo pero que muy interesantes, como esta de Scalestric en modo vuelo tan chula. Y es que hasta Lego y Playmobil han reproducido la icónica máquina del tiempo con sus personajes y varios complementos del filme. Me encanta. También tenemos varias versiones de Wally a escala 1:24 bastante trabajadas, al igual que las de Hada a la misma escala, incluida esta insólita réplica de Beast Kingdom Toys a escala 1:20 que literalmente levita, igual que en la película. Impresionante. Y tranquilos que no nos dejamos nuestra escala favorita con los DeLorean de Sunstar, con apertura de puertas y capó, y las 4 versiones de la trilogía a precios relativamente razonables, junto al modelo de serie también muy logrado, incluyendo una versión chapada en oro que existió de verdad, con tan solo 3 unidades fabricadas reales de las 100 que había previstas llevar a cabo, siendo todas muy buenas opciones a tener en cuenta, como la de AutoArt y sus versiones de calle de este DMC-12. Así que con un total de 7 DeLorean utilizados en toda la trilogía, punto a favor para los coleccionistas porque tenemos la opción de exponer todas las réplicas
pero punto en contra a su vez por el espacio que ocupan, y para eso tenemos los dos anteriores vídeos o esta versión de Hot Wheels Elite con 6 configuraciones, disponiendo de más espacio para otros coches y pudiendo simular las 3 películas con una sola unidad. Otra opción de este mismo fabricante a la misma escala es la versión del DeLorean con dirección y elementos practicables de la segunda película a un precio más asequible pero sin los complementos y tips que incluye nuestra versión de hoy, excepto algún componente que luego veremos. Así que quitando este primer nivel del corcho que alberga todas las piezas para lograr los 6 modos que iremos viendo, ya podemos acceder a nuestro espectacular protagonista de hoy. Está anclado al corcho con 3 tornillos que vamos a sacar de inmediato junto a los plásticos y así podemos comprobar que las medidas a 1,18 respecto al real son correctas como estáis viendo, sin contar los componentes temporales que sobresalen ligeramente. Hay que tener en cuenta que la carrocería del de verdad es de acero pulido inoxidable cepillado, y Hot Wheels lo ha replicado con metal reflejándose en el peso, sumando todos los componentes adicionales para los viajes temporales y el chulísimo sistema de luces y sonidos que incorpora esta versión. Ya lo he dicho, no he podido aguantarme, Doc, lo siento. Así que mientras Doc se recupera, dentro análisis de MQM. Empezaremos con el logrado efecto cepillado tan conseguido sobre el metal sin pintar como el de verdad y el notorio cambio de tono en el panel delantero y trasero, siendo ambos de plástico y estando pintados en un gris claro idénticos al del real. Sin embargo, fijaros en este icónico frontal con la disposición de los 4 míticos faros rectangulares y lo ligeramente torcidos que están, formando una pequeña curvatura que ya os digo que no me gusta, junto al LED del faro derecho estando desplazado hacia abajo y que luego veremos si emite bien la luz, ya que es uno de los componentes que se iluminan. Así que sin intermitentes reproducidos por parte de Hot Wheels, tenemos la rejilla y el logotipo de DMC como toca perfectamente reproducidos, junto a todos estos sistemas instalados por Doc, en este caso simulados en plástico rígido incluidos los cables, y esta malla de metal real sobre la estructura de plástico, dando un realismo asombroso. Luego también veremos de qué son capaces estos componentes. Aunque si os fijáis, estos conectores del sistema temporal en varios puntos del coche en ocasiones son de color azul claro como en la réplica, pero hay escenas en las que aparecen en color gris claro, con partes blancas o negras, incluso en ocasiones la pieza aparece en negro por completo, siendo el color azul claro como en este caso el elegido por muchos fabricantes. Así que pasemos al capó con unas franquicias correctas, siendo esta la ubicación para colocar las pilas al desencajar esta tapa con un solo tornillo. Y mientras las colocamos, fijaros en los 2 imanes en la parte interior presentada en negro, siendo el sistema para anclar uno de los componentes que luego veremos de la tercera película. Y es que hay que decir que el capó no se aguanta en ninguna posición, ni han incluido ninguna varilla para sujetarlo, elementos que hubiesen ido muy bien para cambiar las 4 pilas, que teniéndolas ya colocadas y con la tapa atornillada, lógicamente el peso varía, tenerlo en cuenta apasionados. Así que en mi opinión, no siendo el mejor sitio para ubicarlas, nos quedamos sin el maletero delantero que Doc utiliza durante la trilogía. Sin embargo, Hot Wheels nos sorprende con unos limpiaparabrisas de metal, siendo piezas aparte cada uno estando muy logrados, con los retrovisores de plástico negro como toca y estas pegatinas de calidad reproduciendo los cristales como en el real. Me gustan. Al igual que la línea en relieve y pintada en negro que recorre el lateral, la fiel hendidura de las manetas en la chapa o la cerradura delimitada en relieve y pintada en negro. Y es que las gomas definidas en los 2 cristales laterales reproducidos, simuladas en relieve y pintadas en negro como debe ser, proporcionan, como ya sabréis, un habitáculo 100% cerrado, libre de polvo y que valoro mucho que así sea. Punto positivo. Eso sí, se me va a la vista las franquicias de las 2 puertas que dejan bastante que desear, siendo menores como ya hemos visto en el capó delantero. Lo que sin duda vale la pena contemplar es esta compleja parte trasera con la brutal cantidad de componentes que Doc instala en este DeLorean de película, como los 3 condensadores laterales o estos 3 dispositivos parecidos a los Pac-Man que van debajo, incluyendo detalles increíbles como los cables esta vez siendo flexibles varios de ellos o semirrígidos, o matices a comentar como el logrado realismo conseguido en los pilotos traseros que me encantan, o los 3 componentes verdes similares a unos proyectiles que también están presentes en el filme, siendo en realidad 3 tensores de las hélices de un helicóptero junto a las denominadas cajas cero, y el efecto usado de los fieles quemadores auxiliares que consiguen un realismo muy parecido a los del filme, digno de admirar. Lo que no nos podemos dejar es el chulísimo detalle de la icónica matrícula de Out of Time de California intercambiable como las de James Bond, por esta otra mítica matrícula con códigos de barras e ir al futuro que queramos sin que nos pare la autoridad como en las películas. Me encanta.
Aunque las marcas redondas en relieve del propio molde en esta matrícula futurista, las veo demasiado visibles teniendo en cuenta que en la gran pantalla aparece totalmente lisa, al igual que en la réplica y su otra cara de la matrícula convencional de California. Ya sabéis que este análisis se hace con un ánimo positivo y constructivo, importante. Así que componentes como el logotipo de DeLorean perfectamente troquelado en el lateral izquierdo, los detalles pintados en negro y relieve de los paragolpes, junto a los mismos paneles con las rejillas metálicas, siendo las traseras más anchas que las delanteras, nos trasladan a la primera película de manera sublime, pero con un tip a comentar. Y es que en el primer filme, el sistema de Mr. Fusion aparece al final, pasando por dos modificaciones previas al montaje de este eficiente kit de combustión, así que vamos a intercambiarlo por el sistema previo y original con el que Doc nos presenta esta imponente máquina del tiempo por primera vez. Así que solo con desencajar la base hacia arriba con cuidado, el sistema se libera y podemos instalar la primera pieza intercambiable, siendo este el primer modo ahora sí, con todo lujo de detalle, simulando esas primeras escenas de 1985 que nos robaron el corazón, con su primer sistema de cápsulas de plutonio y haciendo desaparecer el DeLorean por primera vez, con Einstein dentro, a 140 kilómetros por hora. Pero eso no es todo, ¿no, Doc? Exacto. Ya que justo encima podemos instalar el segundo sistema que los dos protagonistas necesitan para devolver a Marty a 1985 en el primer filme, siendo este el segundo modo, con estos dos componentes encajando el primero de plástico rígido en este punto, sirviendo como base o soporte para anclar el segundo, con esta especie de tubo improvisado con un gancho en el extremo que adapta Doc en 1955 y que junto al rayo que cae a las 10:04 es la tercera escena en la que vemos desaparecer el DeLorean hace 40 años. Impresionante. El tubo es de plástico semirrígido, echando en falta alguna parte metálica como el gancho final, o un acabado en cromado y no en plata. Aún así, me encanta que Hot Wheels lo haya incluido. Así que vamos a por la escena final de la primera película, con el tercer modo que ya hemos visto, y los increíbles detalles como las letras y el logotipo del Stellar Sistema Mr. Fusion, con su tapa abrible para colocar el combustible correspondiente, aunque no cierra del todo al 100%. Aún así, creo que está muy logrado y me encanta. Y más, sabiendo que en la película, este dispositivo en realidad se realizó adaptando un gran buje pintado en negro como base y un molinillo de café de la época de la marca Krups. Así que pasemos a las logradas ruedas idénticas a las del filme que me encantan, con un conseguido logotipo de DMC en el centro y los famosos Eagle GT de Goodyear en goma real presentes en todas las escenas. Y es que si nos trasladamos al final de esta primera entrega, recuerdo quedarme de nuevo pasmado al ver levitar y despegar en el aire con luces y las ruedas hacia abajo este espectacular DeLorean. Así que fijaros lo que ha instalado Hot Wheels a esta réplica. Tenemos esta palanca en los bajos que al accionarla, de una manera bastante brusca, cambia la posición de las cuatro ruedas hacia abajo al mismo tiempo, replicando el aeroconversor con este efecto vuelo siendo el cuarto modo, idéntico al de la primera y segunda película. Pero es que además, Hot Wheels nos incluye este chulísimo soporte transparente con las letras troqueladas de Back to the Future y sus puntos de anclaje en los bajos para fijarlo, simulando las escenas en las que vemos el DeLorean flotando en el aire en este modo vuelo tan chulo y así podemos disfrutarlo todo el tiempo que queramos sin tener que aguantarlo. Incluso una buena opción es dejarlo expuesto en esta configuración. Punto clarísimo para Hot Wheels. Y aquí va otro. Ya que teniendo este modo, qué mejor manera de recrear nuestras escenas favoritas con aún más realismo gracias a los varios sonidos y luces incluidos que se activan con este otro botón en los bajos, así que volvamos al modo estándar y le damos al botón, siendo esta la primera configuración de sonido, iluminándose la parte de abajo y el panel interior del techo. Si activamos el modo vuelo de nuevo, emite sonidos y luces diferentes como estáis viendo, encendiéndose los faros delanteros y los pilotos traseros como en las escenas de la segunda entrega en 2015, siendo una auténtica pasada. Pero eso no es todo. Si cambiamos al modo estándar de nuevo emite más sonidos, y al abrir las puertas, fijaros en el característico ruido de apertura que emiten, igual que en la película, accionándose con esta pequeña pestaña móvil que detecta cuando las puertas están abiertas o cerradas. Si volvemos al modo vuelo, este DeLorean vuelve a emitir los mismos sonidos y luces, encendiéndose de nuevo las luces delanteras y traseras. Pero si presionamos el interruptor de los circuitos temporales del interior, activamos varios componentes, entre ellos la chulísima pantalla donde pondríamos las fechas del tiempo,
este logrado componente en el lateral presente en todos los filmes, o el inconfundible condensador de flujo cambiando de nuevo los destellos, los sonidos y las luces como en la película. La verdad que es una chulada. A partir de aquí, podemos presionar el interruptor las veces que queramos para activar el sonido de marcaje de los circuitos temporales, simulando la colocación de las fechas y la activación del sistema. ¡Me encanta! Finalmente, presionando durante unos segundos de nuevo el interruptor, vuelven a cambiar tanto los sonidos como las luces activándose los elementos del salpicadero como el panel del cuentakilómetros, algo torcido, junto a los dos medidores y el detector de plutonio. Unos segundos más tarde, se activan las impresionantes luces azules en los paneles exteriores que rodean este espectacular DeLorean, como en las películas al cruzar la línea del tiempo, consiguiendo un realismo brutal. Si volvemos a presionar unos segundos, se activa de nuevo otra configuración de sonidos y luces. Así que fijaros que al cerrar las puertas, desactivamos el sistema con este logrado ruido de cierre que me encanta, igual que en el filme, quedándose activados unos segundos el condensador de flujo, el panel central interior del techo y las luces de los bajos como en el inicio al encenderlo. Si esperamos unos 20 segundos, se desactiva por completo emitiendo el último ruido final, simulando a mi parecer, esta mítica escena de la primera película con el DeLorean cubierto de hielo expulsando humo por los quemadores traseros. ¿Qué os parece? Hay que tener en cuenta que todos estos elementos que aparecen en la lista no se iluminan en la réplica, a diferencia de las escenas de las películas. Aún así, el conjunto me parece impresionante. ¿Qué opináis? Sin embargo, tampoco están reproducidas las luces de custodia interiores de las puertas como en el real, pero sí tenemos un tapizado interior de plástico rígido en gris claro como toca. Así que deciros dos cosas. La primera es que los sonidos para mí son demasiado fuertes, eso va a gustos. Y la segunda es el logradísimo interior con el cableado instalado por todo el habitáculo dando un realismo espectacular, con materiales de plástico y metálicos, el volante bien detallado con sus 3 interruptores del color que tocan en relieve, y todos y cada uno de los cuadros de instrumentos, como los logrados medidores del salpicadero que ya hemos visto que se iluminan, junto al icónico marcador para poner las fechas en el panel de los circuitos temporales fielmente reproducido y ubicado donde toca, o el reloj con alarma Bulova dorado que coloca Doc en la película, bastante detallado aunque no exacto, y con la parte posterior sin detallar, estando al lado del fiel contador digital en blanco, presente en los filmes siendo ambos piezas aparte. Y es que tenemos de nuevo un techo muy trabajado con toda la botonera que, como hemos visto, también se ilumina, teniendo en cuenta que con la peculiar apertura de puertas tipo alas de gaviota, Hot Wheels ha aprovechado al máximo el poco espacio disponible. Eso sí, no han incluido la parte superior de los cinturones de seguridad que aparecen en el filme, pero sí que están reproducidas las partes de anclaje de abajo en ambos en plástico negro flexible. El suelo está presentado sin enmoquetar, con curiosamente 3 pedales como piezas aparte en negro, siendo fieles como en esta escena del primer filme o en esta otra cuando pisa el embrague para frenar en la segunda entrega. Pero curioso porque se supone que... No, este cacharro es eléctrico, pero necesito una reacción nuclear para generar 1,21 gigavatios de electricidad. Así que no debería haber 3 pedales sino 2, al igual que el cambio de marchas también presente en la réplica y en el filme en algunas de las escenas, quedando expuesto de nuevo un motor de combustión manual y no una fuerza motriz eléctrica. Así que en la tercera película es donde se recurre al motor original de combustión, aunque no podemos verlo en la réplica ni aparece en el filme en ningún momento, desprendiéndose el carburador en esta escena en un intento de arrancarlo. Eso sí, fijaros en el esmerado trabajo de la caja de alto voltaje en dorado y negro, situada entre los 2 asientos de plástico flexible a juego con el tono gris del tapizado, pudiéndolo reclinar ligeramente hacia adelante, dejando ver mejor el extintor presentado en la película como en la réplica detrás del asiento del conductor, o este componente fielmente reproducido en negro como pieza aparte detrás del asiento del copiloto junto a todos los elementos del panel trasero, aunque algunos sin ningún tipo de cable o artilugio a diferencia de la película, estando menos trabajados que este otro de metal más conseguido que también hemos visto que se ilumina. Aún así, opino que el conjunto está muy logrado. Al igual que el mítico aeropatín de Mattel, que aparece en las 2 últimas entregas y que Hot Wheels incluye en esta réplica y en la anterior más sencilla que hemos comentado antes, a escala 1:18, con un realismo conseguido asombroso con componentes en relieve, siendo realmente fiel a la del filme. Así que punto para Hot Wheels por haberlo reproducido y así poder reproducir más escenas de esta emblemática trilogía. ¡Qué chulada!
Así que entiendo que para poder disfrutar de estas 4 configuraciones vistas hasta ahora, se ha sacrificado la dirección y la suspensión, elementos que valoro mucho y que al fin y al cabo no me ha gustado que no estén incluidos, tengo que decirlo. Y es que la versión más sencilla del mismo fabricante, recuerdo que no tenemos el modo vuelo instalado, y por eso me imagino que se ha incluido la dirección, pero ninguna de las 2 réplicas está dotada de suspensión, tenerlo en cuenta apasionados. Así que Doc, ¿qué te parece si examinamos las 2 configuraciones que quedan de esta máquina del tiempo de la tercera película? Creo que Doc se apunta, así que marquemos y a 1955. ¿Qué os parece? Aquí tenemos la quinta configuración a medias de la tercera entrega, con las 4 ruedas montadas de plástico y goma real en los neumáticos que Doc adapta al DeLorean reproducidas al detalle, con el trabajado componente que va ubicado en el capó, fijado con estos 2 imanes que ya hemos visto al principio al colocar las pilas, siendo un sistema efectivo incluso si abrimos el capó por completo manteniéndose fijado. Y es que ahora sí, ya tenemos el quinto modo al completo, con la fiel caja de madera de Pepsi Cola excepto el logotipo, repleta de componentes. Aunque echo en falta algo más de realismo y texturas como los cinturones, o en algunos de los elementos reproducidos con un acabado relativamente sencillo. Luego veremos por qué digo esto. Sin embargo, están prácticamente todos reproducidos donde tocan, pero con la ausencia de algunos de los cables a diferencia del filme, siendo de plástico rígido todos los que sí están presentes. Así que mirad el sistema que Hot Wheels nos propone para poder cambiar las ruedas teniendo que accionar el modo vuelo en cada cambio con un solo tornillo para fijarlas o quitarlas como estaréis viendo. Así que mientras montamos las 4 ruedas, esta vez de metal, siendo el sexto y último modo de este espectacular DeLorean, marquemos de nuevo y saltemos a 1885. Con estas logradas ruedas de tren adaptadas en un dorado oscuro, para desplazarse por encima de las vías con los sonidos correspondientes incluidos ahora sí, como en las escenas. Brutal, ¿cómo lo veis? Y es que no sé si quedarme con la configuración estándar con el primer sistema original de plutonio, o en el modo vuelo, así que decidme en los comentarios cuál de los 6 modos os gusta más. Ya veis que el cambio es relativamente sencillo, pero hay que ir con cuidado de no forzar ninguna pieza, ya que lógicamente es un sistema móvil y es algo delicado. Así que regresemos a 1985, instalando de nuevo el juego de ruedas original, mientras echamos un vistazo a los bajos bastante trabajados, con elementos en relieve y pintados en verde, plata y negro, junto a todos estos datos que no son pocos, pero ninguno relativo al coche ni a la franquicia, con el altavoz, el botón de las luces y sonidos y la palanca del sistema para el modo vuelo tan chulos que incorpora. La verdad que para mí, este fabricante ha dado la talla y el dilema ahora es en qué modo lo dejamos o si lo preferís, tener la caja a mano e ir cambiando a vuestro antojo para viajar a cualquiera de las 3 películas con una fidelidad y realismo impresionantes. Así que exceptuando algunos handicaps como veis en la lista, el resto de tips positivos compensan esta completa réplica de Hot Wheels de la línea Elite con un merecidísimo 9 en la valoración final de MQM, siendo el segundo modelo con la nota más alta en el canal hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que este es el buen precio al que conseguí este DeLorean de película, oscilando a día de hoy entre 200 y 300 euros en función del vendedor o el estado del coche y de las cajas, ya que en ocasiones puede que tengan desgastes, roturas o incluso puede que falten complementos. Pero lo que no puede faltar es la escala con cada vez más adeptos, la 1.64. Así que vamos a ver 4 réplicas y, como no, 2 de ellas siendo de Hot Wheels, habiendo varias versiones exclusivas y ediciones limitadas, o por ejemplo esta unidad de la línea Pop Culture, o este otro ejemplar de la línea básica en modo vuelo, así que vamos a sacarlos del blister inmediatamente, en este caso con acetona, a ver cómo queda. Pero ya sabéis que en MQM siempre vamos un poco más allá, y he querido traer al canal un par de ediciones más, de un mismo fabricante muy interesantes y que me ha sorprendido mucho para bien, pero a su vez un poco para mal.
Así que vamos a ver las diferencias entre estos dos ejemplares de Hot Wheels, que por cierto, ambas tarjetas han quedado bastante enteras, con esta logradísima edición del DeLorean con licencia oficial, del fabricante DCM de la primera película y un tip muy chulo que ahora veremos, junto a esta segunda versión del mismo fabricante en modo vuelo y una serie de complementos que también vamos a sacar de inmediato, habiendo un modo más reproducido, siendo 3 en total, con este último ejemplar del Mr. Fusion, pero con las ruedas posicionadas para circular y sin complementos adicionales. La verdad que también vale la pena comentar las configuraciones del fabricante MJ al mismo nivel que DCM, con las 3 unidades de la trilogía y la versión de calle, siendo selladas todas ellas, al igual que todas las réplicas a 1.64 vistas hasta ahora, incluidas estas de DCM. Ya veis que la presentación es la misma, a mi gusto muy chula, con los plásticos finos que protegen las vitrinas incluidas, con un aire retro ochentero del skyline de la ciudad y la placa correspondiente con el número de edición limitada de 999 unidades en cada réplica, siendo la 153 esta primera versión del primer filme y la número 3 la versión en este modo vuelo, a diferencia con el modelo a escala 1.18, que no nos indica nada al respecto. Así que fijaros en la doble base en blanco que incorpora cada unidad y que en este caso esta primera versión incluye el tubo con el gancho en el extremo perfectamente reproducido que vamos a montar, junto a la increíble cantidad de componentes que trae la versión en modo vuelo como estaréis viendo. Así que vamos a liberar los dos modelos de los dos tornillos con los que vienen sujetos a la peana, ya que quería hacer una prueba de ver si podíamos recrear con estas dos réplicas los 6 modos del DeLorean como en el modelo a escala 1.18, así que vamos a verlo. Empezaremos por el DeLorean que simula la primera configuración, con una base en plata no extraíble, donde podemos insertar el logrado tubo con el gancho igual que en el modelo a escala 1.18, siendo de plástico semirrígido y que nos viene en la bolsita bien protegido, como habéis visto. Me encanta. La verdad que se coloca y se quita fácilmente, quedando espectacular. ¡Perfecto! Así que ya tenemos la primera configuración al completo. Pero en esta segunda versión en modo vuelo, DCM incluye todos estos logrados complementos como Hot Wheels a escala 1.18, con los dos juegos de ruedas, el aeropatín y el dispositivo del capó a 1.64. Hasta hay un tramo de vía y el soporte transparente igual que la réplica a escala 1.18, para dejar levitando este precioso DeLorean a 1.64 como se merece. Pero es aquí donde viene el punto negativo, y es que no podemos dar el realismo adecuado aunque podamos intercambiar las piezas sin problema como las ruedas, pero la posición de las mismas es fija, así que no podemos colocar las ruedas en el modo estándar ni tampoco podemos intercambiar dichos complementos con la otra versión, ya que las ruedas van selladas en sus ejes y uno de los dos tornillos para desmontar el chasis y poder cambiarlas está obstaculizado por la parte trasera del sistema de circuitos temporales en ambas réplicas. Así que este es el aspecto definitivo que nos queda y que no me gusta para nada, sin poder utilizar ninguno de estos complementos correctamente, como no poder colocar las ruedas encima del tramo de las vías del tren, sino que está pensado únicamente para quedarse en modo vuelo, así que no tengo muy claro por qué los incluyen y más estando tan logrados. Dejadme en los comentarios qué opináis. Sin embargo, hay otra parte buena, y es la calidad en todos los detalles externos, empezando por las ruedas y su acabado, a diferencia de las de Hot Wheels, junto al logrado efecto cepillado conseguido en la carrocería increíble, o todos los sistemas reproducidos con cables flexibles diminutos y las logradas partes de todos los componentes en ambas réplicas de DCM, incluyendo la malla de metal real delantera más estrecha que la trasera, siendo la verdad increíble el realismo conseguido en ambas. Tampoco nos dejamos el conseguidísimo interior de nuevo, idéntico en ambas réplicas, con todo lujo de detalles pintados y recreados con suma precisión, incluido de nuevo el despertador en dorado que instala Doc. Aunque hay que matizar que tiene el anagrama delantero de DMC reproducido, pero no se aprecian las letras ya que no están definidas, al igual que el logotipo trasero de DeLorean que debería estar troquelado en el lado izquierdo del paragolpes, pero no lo vemos presente en ninguna de ellas. Sin embargo, están reproducidas las hendiduras de las manetas de las puertas en la chapa y la cerradura troquelada en relieve sin pintar, junto a la línea negra lateral en relieve y las juntas de las ventanas definidas de nuevo en negro y relieve, proporcionando un interior cerrado libre de polvo con unos retrovisores muy conseguidos que me encantan. Lo que no está presente en las réplicas de DCM son las luces de custodia traseras que sí incluye el DeLorean de la película y la réplica a 1.18, junto a los dos ejemplares de Hot Wheels a 1.64, viéndose en todas solo la mitad.
Ya veis que la chulísima matrícula futurista es la elegida en ambas réplicas de DCM, con sus logrados pilotos traseros y delanteros como piezas aparte, y que la verdad son preciosos. Un último tip a destacar son los fieles conectores del sistema temporal que, de nuevo, están presentados en azul claro con sus partes en gris muy bien definidos. Así que estos son los bajos de cada versión, con los que conseguimos dos modos al completo con dos réplicas en ambos fabricantes, pero si queremos tener todas las modalidades de la trilogía, no nos queda otra opción que hacer lo mismo que con otras escalas y fabricantes, e ir adquiriendo todas y cada una de las versiones reproducidas siendo Hot Wheels el único que ofrece este 6x1 a escala 1:18. Y es que el precio de estas máquinas del tiempo a 1,64 de DMC no son baratas, fijaros la diferencia con las de Hot Wheels, pero sí que el esmero que se ha puesto al realizarlas, la verdad que me quito el sombrero, exceptuando los tips negativos o poco fieles que hemos ido comentando, junto a la ausencia de suspensión y dirección, al menos en esta primera réplica en modo estándar. Aún así, son de las réplicas más detalladas a escala 1,64 del DeLorean que he visto hasta ahora, así que tenemos máquinas del tiempo para divertirnos e interactuar en varios modos como las versiones de Hot Wheels a precios más asequibles aunque no tan trabajadas, o unidades de colección con precios más elevados para deleitarnos desde una vitrina e interactuar con sumo cuidado como las de DCM con detalles más conseguidos. Así que ya veis que tenemos opciones para elegir, con modelos del pasado y otros que seguro que saldrán en un futuro, pero si sois fans de esta magnífica futurista trilogía, elegir uno en el presente porque vale la pena disfrutar de todos estos acabados e interactuar con ellos. Quién sabe, a lo mejor incluso empezar una colección. Pero si queréis reíros un rato, no os perdáis el próximo vídeo donde el coche protagonista aparece en una serie en la que apenas se habla, el dueño llega a conducirlo desde el techo y se cierra de una manera única y muy peculiar. Eso sí, recordad que si compartís este contenido tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.